Noticias de última hora, presten mucha atención. Se aprobó informe de ley urgente que incluye cambios para juzgar a adolescentes criminales como adultos y sanciones para jueces, fiscales y abogados. En la Mesa de Desarrollo Económico, el texto reunió 8 votos a favor y ahora pasará a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional para el primer debate. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional con 8 votos aprobó el informe para primer debate del proyecto urgente de innovación y fortalecimiento de la gestión pública con algunas modificaciones a la propuesta inicial del Ejecutivo, incluido el nombre, pues en adelante se llamará Ley Orgánica de Integridad Pública. La mesa se reunió este 12 de junio para discutir el texto del informe, pero antes recibió al legislador Andrés Castillo, ADN, quien planteó la inclusión de varios textos al proyecto urgente referente al juzgamiento de los adolescentes infractores como adultos y el endurecimiento de sanciones por prevaricato para jueces, fiscales y abogados, donde se propone la inhabilidad de por vida para ejercer la profesión de abogados. A la sesión virtual se incorporaron varios legisladores que no eran parte de la mesa para participar en el debate previo a la aprobación del informe. La presidenta de la mesa, Valentina Centeno, ADN, sintetizó el alcance del proyecto urgente y anunció la incorporación de las reformas al Código Orgánico Integral Penal y al Código Orgánico de Niñez y Adolescencia. Dijo que la Ley de Integridad Pública fortalece el sistema de contratación pública al establecer controles automatizados, exigir certificación técnica de los operadores y garantizar trazabilidad y transparencia a través de un portal único que puede operar con inteligencia artificial. Además, prioriza la participación de actores de la economía popular y solidaria, así como de micro y pequeñas empresas, asegurando procesos más inclusivos, eficientes y libres de corrupción. Otras reformas relevantes. Como reformas relevantes destacó aquellos cambios que se incluirán en el Código Orgánico Integral Penal relacionadas con la incorporación del delito de prevaricato ya no solo para jueces y árbitro, sino también para fiscales, quienes estarán inhabilitados de por vida para el desempeño de la profesión de abogado. En el mismo sentido, el delito de prevaricato asociado a abogados. Las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, entre otras, relacionadas a la duración del internamiento preventivo, prescripción de las acciones por delitos sancionados con penas superiores a 10 años prescribirán en el mismo tiempo. Así también reglas para el desarrollo de la investigación previa y la instrucción fiscal. Las medidas socioeducativas protegen a la víctima, a la sociedad y al desarrollo de los adolescentes infractores. Los 8 votos a favor del informe fueron de la bancada ADN, que suman 6 y 2 más de los asambleístas Sergio Peña y David Arias, que fueron expulsados de la bancada de oposición Revolución Ciudadana. Hubo 2 abstenciones de los delegados del sector de RC, Mabel Méndez y Diego Salas. El proyecto de ley pasará a conocimiento de la Presidencia de la Asamblea Nacional para que este a su vez sea remitido a todos los legisladores y posterior a ello, convocar al Pleno para su trámite. 2 intentos de fiscalizar al gobierno fueron bloqueados en la Asamblea con los votos de la bancada de ADN y su fracción aliada de Pachacutic. Además, el Pleno negó la intención del correísmo de investigar el caso Progen y de llevar a juicio político al ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo. La nueva Asamblea está por cumplir un mes en funciones y hasta ahora la fuerza de los votos le ha permitido al gobierno aprobar una primera ley económica urgente, una ley de inteligencia, reformar la Constitución sobre bases militares extranjeras e incluso dar de baja la terna del legislativo para el Consejo de la Judicatura. Sin embargo, en ese escenario no ha habido espacio para la fiscalización, al menos así lo leen el resto de bancadas, pues el correísmo intentó cambiar el orden del día en la sesión del martes para que la Asamblea inicie una investigación a los contratos eléctricos con Progen, pero con 76 votos ADN y su fracción aliada de Pachacutic negaron la intención. Ya pasó también en la Comisión de Fiscalización. Un escenario similar se repitió en la Comisión de Fiscalización, donde con los votos de ADN y Pachacutic se archivó la solicitud de juicio político en contra del ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo. ADN se defiende. Inés Alarcón dice que no darán paso a ninguna intención de interferir en el trabajo del gobierno. Mientras no hayan los elementos necesarios en el control político y se quiera seguir utilizando la fiscalización como un cheque en blanco para persecución política, por supuesto que no vamos a estar de acuerdo. Pero no que se siga utilizando para una tarima, para shows políticos y mucho menos para persecución de ministros, para golpear al gobierno. En el Partido Social Cristiano lamentan que en este periodo la Asamblea repita lo que tanto han criticado. La fiscalización es una de sus funciones y pasará a segundo plano, dice Alfredo Serrano. Obviamente la fuerza de los votos se están imponiendo aquí. Fiscalizar algo que ha sido denunciado por los medios de comunicación y por el propio gobierno. En cuanto a los juicios políticos pendientes, están en fila una solicitud en contra de 2 jueces del Tribunal Contencioso Electoral y una vocal del Consejo de la Judicatura. Los votos que por ahora le dan mayoría al oficialismo definirán si estos se tramitan o no. En más noticias. Daniel Noboa dice, el propósito es separar a la criminalidad de gente inocente que quiere vivir en paz. El mandatario enfatizó en que la batalla contra las estructuras criminales amerita la suma de esfuerzos a nivel mundial. En una entrevista concedida al medio The Economist,
El presidente Daniel Noboa abordó la actualidad de las relaciones internacionales y de la economía ecuatoriana desde un marco global y los desafíos y acciones prioritarias de su mandato. En el diálogo con el medio inglés se trataron temas de coyuntura e interés nacional, así como las acciones y medidas que emprende el gobierno para precautelar el bienestar de los ecuatorianos, indicó la Secretaría de Comunicación en un comunicado. La economía se está moviendo, estamos promoviendo el empleo, el riesgo país está disminuyendo y la inflación está controlada, expresó Noboa al referir los logros de su gobierno y al detallar los propósitos de su administración para los próximos años de gestión. Lucha contra la criminalidad. En esta línea, Noboa se refirió a la Ley de Solidaridad que fue recientemente aprobada y explicó que esta normativa, entre otras acciones, apela a la solidaridad y a la contribución ciudadana en el fortalecimiento de la seguridad mediante incentivos tributarios. A manera de ejemplo, el presidente detalló, esto significa que, por ejemplo, una empresa constructora puede reducir sus impuestos por la compra o donación de equipamiento para la Policía Nacional o Fuerzas Armadas. Además, Noboa enfatizó en que la batalla contra las estructuras criminales, cuidadosamente organizadas y en constante cambio de dinámicas, amerita la suma de esfuerzos a nivel mundial, especialmente para dar seguimiento a la ruta del dinero que manejan. Por lo que destacó la importancia del apoyo internacional, bajo metas comunes y con acciones recíprocas de cara al bienestar de los pueblos. Hemos avanzado en conversaciones con algunos gobiernos de la Unión Europea e Israel y en alianzas estrategias enfocadas en inteligencia e intercambio de información, sostuvo. Resultados electorales y próximos pasos. Al hacer un análisis de los resultados electorales que le dieron una rotunda victoria, el presidente Noboa manifestó que alrededor del 20% del electorado, especialmente de Guayas, decidió su voto en la última semana tomando en cuenta las acciones ya ejecutadas por el gobierno en beneficio de la ciudadanía. Ellos vieron que nosotros estamos haciendo las cosas bien en cuanto a seguridad, economía y que necesitan a este presidente para finalizar el trabajo, indicó. Precisamente, con esta visión de construir un futuro próspero, el presidente Noboa afirmó que su propósito es hacer una adecuada administración de los recursos e invertirlos en áreas estratégicas como energía y minería legal y responsable. También, sostuvo que es necesario implementar reformas que incluyan la participación de la sociedad sin que involucren trabas legales, así como en los procesos de contratación pública. En más noticias. El presidente Daniel Noboa se reúne en Guayaquil con varios de sus ministros de Estado. El presidente de la República se encuentra en Guayaquil liderando la reunión ministerial, la misma que se da a puerta cerrada. Entre los ministros que están participando de este gabinete está Giancarlos Lofredo, ministro de Defensa, José de la Gasca, ministro de Gobierno, John Reinberg, ministro del Interior, incluso la ministra de Educación, Alegría Crespo. Todo esto se da en el marco de los últimos hechos violentos suscitados en el país. Por otro lado, previo a la reunión, el presidente asistió a la entrega de fondos no reembolsables a organizaciones indígenas, afroecuatorianas y montubias. Aquí el primer mandatario mencionó los últimos resultados tras atender las actividades o proyectos de los grupos sociales. Escuchemos. En la Sierra Centro tenemos récord ventas en lo que vamos del año. En lo que va del año 27%, Los Ríos, 14%, Manabí, doble dígito también, cerca del 10%, Guayas. Eso ahí no son palabras bonitas, eso de ahí es la realidad. Mientras tanto, nosotros permaneceremos en el exterior del edificio del gobierno zonal para conocer si emitirán algún tipo de pronunciamiento posterior a la reunión que aún continúa. Ahora les contamos que ya suman 44 las entidades financieras que operaban sin autorización en el país. Esto según la Superintendencia de Bancos. La mayoría de los establecimientos se sitúan en las provincias de la costa ecuatoriana. En 2024 se detectaron a 76 entidades financieras que operaban sin autorización en Ecuador, mientras que durante el primer semestre del 2025 la Superintendencia de Bancos ya ha identificado a 44 entidades. Presta Mayor, Préstamos Personal Rápido, Préstamos Quito y Banco Crédito Mundial constan en el listado. El superintendente de bancos, Roberto Romero, afirma que estas entidades no solo intentan perjudicar al usuario, también recaen en otros delitos como el lavado de activos. Realmente se abre un portafolio, un abanico de delitos que son investigados por la Fiscalía. Se ponen nombres sugestivos de que son financieras o cooperativas de ahorro y crédito. Engaña a la gente a través de redes sociales. Manabí, Esmeraldas, Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Áchilas son las provincias de donde existen más entidades financieras no autorizadas. Y aquí lo que alarma es que no existe una cifra exacta de los ciudadanos afectados ni del dinero recaudado. No obstante, desde la Superintendencia de Bancos se comenta que únicamente de los casos judicializados la semana anterior se identificó la administración de cerca de $10 millones. Pero como estas organizaciones
no reportan nada a nadie. Yo estimaría que el valor de millones de dólares es muy superior. Desde la Superintendencia de Bancos también se destaca el trabajo articulado para evitar que los casos denunciados de entidades no autorizadas queden en la impunidad. Con la UAFE, con la Fiscalía General del Estado, con la Corte de Justicia, para poder impulsar estos casos. Y a esto se le añade que la Superintendencia también trabaja con Estados Unidos, con la Organización de Estados Americanos y con algunos multilaterales para modernizar la tecnología de la entidad. Para que con blockchain e inteligencia artificial ya empecemos a identificar estas transacciones inusuales de una manera mucho más rápida. En la página superbancos.gov.es, la ciudadanía puede consultar el catastro de entidades bancarias que sí son supervisadas y autorizadas. Y en 2 días, los consejeros de Participación Ciudadana deberán presentar sus observaciones para reformar el reglamento del concurso de fiscal general. El documento estaría listo hasta el 18 de junio. El Consejo de Participación Ciudadana reformará nuevamente el reglamento para el concurso de fiscal general del Estado. Así lo decidió este miércoles con 6 votos a favor y una abstención. Siempre reiteramos que el documento era perfectible, nunca lo escribimos en piedra. Además que existe otra configuración del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Nosotros queremos una autoridad académica, una autoridad que se aprueba. En 48 horas, es decir, hasta este viernes, los consejeros deberán presentar sus propuestas al presidente para que en un plazo de 24 horas convoque a una mesa técnica. Hasta el día 16 de junio, que es un plazo adicional que se dio a la Coordinación Jurídica para sistematizar estas observaciones, para que el día miércoles de la próxima semana, 18 de junio, esto esté presentándose. Entre las observaciones están, por ejemplo, modificar las calificaciones de méritos y eliminar la prohibición de que los abogados que hayan defendido a personas vinculadas a estructuras criminales u otros 32 delitos no puedan participar. Se estaría afectando el principio de inocencia. ¿Dónde incumpliría el abogado que ejerce esa defensa si es que hubiera actos de corrupción? Si se mantiene ese artículo, esto daría cabida a acciones de protección. La diferencia que existe entre un PhD y un máster dentro del mismo reglamento no es lo suficientemente concordante. El que se puntúe a cada servidor público por puesto ocupado con 2 puntos, mientras que un docente de Derecho Penal de un posgrado apenas se le da un 0.5 por esa condición. Para el presidente de la Federación de Abogados del Ecuador, Paulo Caña, la probidad de los candidatos se podría identificar bajo 3 parámetros. Económica o patrimonial, probidad profesional y probidad política. Si yo voy a postular para el cargo de fiscal general, yo autorizo para que revise mis cuentas. Debo justificar de que no soy afiliado a ningún partido político. Yo postulante, no me dedico a defensas de delitos de narcotráfico, lavado de activos, constantemente. Una vez aprobado el reglamento, se hará la convocatoria para elegir a los comisionados y se estima que el nuevo fiscal esté designado hasta febrero de 2026. Al menos un sobreviviente y más de 200 muertos. Esto es lo que se sabe del accidente aéreo en India. El avión impactó contra un edificio cercano al barrio de Godacamp, situado entre una zona densamente habitada y un hospital público. Un avión de la aerolínea Air India con 242 personas a bordo se estrelló este jueves, 12 de junio, en una zona residencial de la ciudad de Ahmedabad, poco después de despegar con destino a Londres. Según informaron las autoridades locales, el saldo de la tragedia asciende a 204 víctimas fatales, mientras 41 personas resultaron heridas. Entre los escombros, se reportó al menos un sobreviviente. El siniestro involucró a un Boeing 787-8 Dreamliner que cubría el vuelo AI-171 hacia el aeropuerto de Londres Gatwick. El avión impactó contra un edificio cercano al barrio de Godacamp, situado entre una zona densamente habitada y un hospital público. Los servicios de emergencia luchaban por sofocar las llamas mientras varios civiles intentaban rescatar cuerpos entre los restos calcinados. La policía local confirmó que, además de las víctimas dentro del avión, algunas personas fallecieron en las construcciones alcanzadas por el impacto. La aeronave transportaba a 230 pasajeros, incluidos 169 ciudadanos indios, 53 británicos, 7 portugueses y un canadiense, junto a una tripulación compuesta por 2 pilotos y 10 asistentes de cabina. El avión había emitido una señal de emergencia momentos antes del accidente, que ocurrió a las 13:39 hora local, según la Agencia de Aviación Civil India. Este es el primer incidente fatal registrado con un modelo Boeing 787 Dreamliner, según confirmaron fuentes técnicas. Un sobreviviente. En un giro inesperado dentro del doloroso panorama, las autoridades sanitarias del estado de Guyarat confirmaron que una persona sobrevivió al siniestro. Se trata de Viswas Kumar Ramesh,
de nacionalidad británica, quien fue hallado con vida entre los restos y trasladado a un centro médico para recibir atención. Según su testimonio, 30 segundos después del despegue se oyó un fuerte estruendo y luego vino el choque. Todo ocurrió de forma repentina. Cuando desperté, había cuerpos por todos lados. Seguimos con las noticias. 24 atentados. Todos los ataques fueron atribuidos a las disidencias de la FARC y al mando de alias Iván Mordisco. En redes sociales, el presidente Petro escribía que no descarta que la violencia en la región tenga relación con el atentado al precandidato Miguel Uribe. Tras esa ola de 24 atentados en el Cauca y Valle del Cauca, en el Pacífico colombiano, por donde sale gran parte del narcotráfico desde Colombia hacia mercados internacionales, el presidente Gustavo Petro, que ya tenía agenda para acompañar este miércoles las marchas sindicales allí en Cali en busca de mantener vivo el respaldo de sus votantes hacia la consulta popular, que recordemos fue rechazada por el Congreso y con la que pretende Petro realizar vía decreto presidencial para que sea el pueblo quien decida sobre la reforma laboral y la reforma a la salud, Jenny, aún estancadas en el legislativo. Precisamente llegó a Cali para darse cita en la tarde de hoy también en un Consejo de Seguridad extraordinario allí en esta ciudad, en donde el Ministerio de Defensa atribuyó efectivamente a las disidencias de las FARC, comandadas por alias Iván Mordisco, esa cadena de atentados que no veíamos hace mucho tiempo y que dejan al menos un saldo de 8 muertos y varios heridos en esa región, Jenny. Entre las hipótesis, efectivamente se cree que estos actos violentos responden al aniversario, además, de la muerte de alias Majin Buu, uno de los líderes de las disidencias de las FARC más importantes, que fue asesinado en el 2022, Jenny. Alexandra, hablemos también, por favor, de las marchas en busca de esa consulta popular, algo que ocurre en medio del shock, decíamos, por ese atentado contra el candidato del Centro Democrático, el señor Miguel Uribe. Sí, las marchas en respaldo de la polémica consulta popular no solo se citaron en Cali, sino también en Bogotá, en Barranquilla y Medellín, convocadas por varias centrales obreras y sindicatos. Petro, que ya firmó el decreto presidencial para realizar la consulta popular, ha sido llamado por constitucionalistas, Jenny, a no convocar esa consulta vía decreto porque viola la separación de poderes. Si bien es cierto que hay dudas sobre las votaciones presuntamente irregulares contra la consulta popular en el Senado, juristas, investigadores y expertos en la rama judicial dicen que esa consulta debe ser resuelta por los jueces competentes y no por el presidente Jenny. Entre tanto, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay ha mostrado estabilidad, pero sigue en estado grave de salud y en cuidados intensivos. De momento no hay hipótesis de por qué lo querían asesinar, aunque efectivamente Petro relacionó ese atentado con las mafias internacionales dedicadas al narcotráfico y las economías ilícitas, Jenny. Y todo el mundo en Colombia y también fuera de Colombia tratan de explicar qué pasó con Miguel Uribe, con ese precandidato presidencial de Colombia, que ahora muestra signos de mejoría neurológica, luego de ser baleado, recordemos, en la cabeza el pasado sábado. Así lo informó el parte médico de la clínica en Bogotá, donde está internado el senador de 39 años. Aunque Miguel Uribe continúa en estado crítico, la mejoría se debe a la disminución del edema cerebral. El senador recibió 2 tiros en la cabeza y 1 en la pierna mientras realizaba un mitin en Bogotá. Su esposa, María Claudia Tarazona, informaba que el senador sigue luchando por su vida. Uribe es miembro del Centro Democrático, que es un partido opositor al presidente Gustavo Petro. Y nos concentramos ahora en Argentina porque allí la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó a la justicia cumplir la condena de 6 años de prisión por el delito de administración fraudulenta ratificada este martes por la Corte Suprema, cumplirla en su domicilio en el barrio de Constitución en Buenos Aires. Justamente allí se volvieron a aglomerar por segundo día consecutivo los partidarios del kirchnerismo. La exmandataria de 72 años espera que en los próximos días la justicia apruebe su solicitud de arresto domiciliario. La legislación penal argentina permite que las personas mayores de 70 años accedan a ese beneficio. La expresidenta tiene que aún enfrentarse a 2 procesos penales, entre otros, uno de ellos es por la llamada causa Cuadernos, que investigó el periodista del diario argentino La Nación, Diego Cabot. Más temprano le preguntábamos a Diego Cabot cuál es el escenario procesal de las causas pendientes. Escuchemos lo que nos dijo. Sí, le quedan 2, al menos 2 y varias más. No te olvides que tiene también alguna causa por un memorándum que firmó con Irán por unos atentados que hubo en la Argentina, ¿no? Que es una causa muy, muy complicada. Y tiene varias causas que incluso algunas tiene a uno de sus hijos también imputado. Cristina se va a convertir en una peregrina judicial porque le va a tocar ahora comparecer por muchas causas que ya tienen fecha de inicio concreto. El tema puntual del caso Cuadernos se inicia el juicio oral el 4 de noviembre próximo, y ahí ella está imputada por alrededor de 50, 60 hechos de corrupción, además de estar imputada por asociación ilícita, que es básicamente una reunión entre varios para delinquir. Así que lo que le queda es un camino procesal muy complicado de ahora en más. Este miércoles, la ley de inteligencia fue publicada en el registro oficial y entró en vigencia sin ninguna observación por parte del presidente Noboa. La nueva ley autoriza a organismos de inteligencia a solicitar acceso a las telecomunicaciones, entre otros puntos controversiales.
Sin observaciones, así fue publicada la Ley de Inteligencia en el Registro Oficial y entró en vigencia un día después de ser aprobada por la Asamblea Nacional. El objetivo es anticipar, evitar y neutralizar amenazas y riesgos que afecten la seguridad del Estado. Para muchos, sus artículos podrían ser mal utilizados como herramientas para el espionaje o persecución. Si bien es cierto, hay posiciones en contra, posiciones a favor, y eso lo tendrá que determinar la Corte Constitucional, de ser el caso de que haya demandas de inconstitucionalidad. De acuerdo a Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad y asambleísta oficialista, el Sistema Nacional de Inteligencia se diferenciará de anteriores organismos de inteligencia, como la SENAIN, que fue objeto de controversia por presuntas actividades de vigilancia y persecución por sus subsistemas. ¿Para qué? Para que se trabaje de manera articulada y podamos mapear o podamos seguirle el paso al crimen organizado. Por ejemplo, el artículo 42 indica que sin necesidad de orden judicial se podrán utilizar mecanismos de inteligencia para obtener información. Y el artículo 51 señala que las operadoras de telecomunicaciones deben proporcionar información a las entidades de inteligencia del Estado, lo que causa preocupación por quién podría ordenar la entrega de ellos. ¿Cuántos millones de dólares pudiéramos ahorrarnos si tuviéramos la información en contra de los atentados que va a sufrir nuestro país? Y más allá de lo económico, ¿cuántas vidas pudiéramos salvar? Otro artículo sobre el cual debió hacerse observaciones según el experto en seguridad John Paul Pinto es en el de operaciones de inteligencia, en el que se indica que el registro civil proporcionará documentos con una nueva identidad a quienes trabajen en estas entidades. Lo que es importante es que esto sea únicamente en el marco de una operación de inteligencia y no sea usado en otros fines. La ley fue aprobada con 77 votos en la Asamblea, con una mayoría compuesta por el oficialismo, que defiende la norma como una herramienta para enfrentar al crimen organizado.